Laura nació en el corazón de un pequeño pueblo que parecía estar detenido en el tiempo. Las casas de paredes de adobe y techos de tejas rojas estaban alineadas a lo largo de las calles polvorientas, y la vida en ese lugar parecía seguir las mismas reglas desde hacía generaciones. La familia de Laura no era la excepción. Creció en una casa donde las decisiones se tomaban bajo la autoridad absoluta de su padre, un hombre severo que se aferraba a las tradiciones, convencido de que los hombres nacían para ser líderes y las mujeres para ser seguidoras. Desde temprana edad, Laura aprendió que tenía un rol que cumplir. Su madre, una mujer callada y sumisa, le enseñó a cocinar, a limpiar y a cuidar de la casa mientras los hombres estaban fuera. «Tienes que prepararte para ser una buena esposa algún día», le decía su madre, sin mostrar ninguna emoción en su voz. Laura escuchaba, pero su mente volaba hacia otro lugar. Desde que podía recordar, su verdadero sueño no tenía nada que ver con el matrimonio o el hogar. Laura quería ser doctora. Su interés por la medicina nació el día en que un médico visitó su escuela para dar una charla sobre primeros auxilios. Tenía 9 años entonces, pero algo en la manera en que ese hombre hablaba sobre la ciencia del cuerpo humano la había fascinado. Desde ese momento, comenzó a leer cualquier cosa que encontraba sobre anatomía y enfermedades. Pero en su casa, cualquier mención de sus sueños era recibida con desdén. «Una mujer no necesita estudiar tanto», le decía su padre, casi con burla. «Lo que necesitas es encontrar un buen esposo que te cuide. Los libros no te van a dar hijos ni llenar tu mesa de comida». Estas palabras la dolían, pero Laura aprendió a mantener sus aspiraciones en silencio. No se atrevía a discutir con su padre, quien no aceptaba la disidencia en su hogar. A medida que Laura crecía, las expectativas sobre su vida se volvieron más explícitas. A los 14 años, ya era la encargada de cuidar a sus hermanos menores y mantener la casa en orden. Mientras sus amigas soñaban con aventuras y futuro, ella vivía atrapada en la rutina diaria, como una sombra de lo que sus padres querían que fuera. Sin embargo, cada noche, cuando la casa se quedaba en silencio, Laura tomaba los pocos libros que había logrado conseguir de la biblioteca del pueblo y se sumergía en el mundo de la medicina. Era su forma de resistir, su pequeño acto de rebeldía silenciosa. A pesar del peso de las expectativas familiares, Laura nunca perdió la esperanza de un día poder romper con ese ciclo. Su anhelo por aprender era tan fuerte que estaba dispuesta a esperar el momento adecuado para escapar de las cadenas que la mantenían atada a un destino que no era suyo. En su mente ya se veía caminando por los pasillos de un hospital, vestida con una bata blanca, ayudando a salvar vidas. Esa visión era lo único que la mantenía en pie durante los días más difíciles. Pero en su entorno, cada vez que se atrevía a hablar de sus sueños, la respuesta era siempre la misma. Su padre, un hombre que se enorgullecía de seguir las tradiciones al pie de la letra, jamás aceptaría que su hija mayor se desviara del camino preestablecido. «No necesitamos médicos en esta casa, necesitamos esposas e hijas que sepan su lugar», le repetía. Laura aprendió a callar y a soñar en silencio, sabiendo que tendría que luchar con todo su ser si alguna vez quería escapar de esa jaula invisible en la que había crecido. Con el tiempo, la situación en casa se hizo más complicada. Cuando Laura tenía 15 años, su hermano menor, Luis, se convirtió en el centro de atención de la familia. A diferencia de ella, Luis era considerado el orgullo del hogar. Su padre veía en él la continuación de su legado, el hijo varón que cumpliría con las expectativas de la familia. Mientras Laura se encargaba de las tareas del hogar, Luis recibía el apoyo y la atención necesarios para seguir una carrera prometedora. Fue inscrito en una escuela privada en la ciudad, a varios kilómetros del pueblo, una opción inalcanzable para Laura, quien solo podía asistir a la escuela pública local. Luis era un chico brillante, pero a menudo despreciaba el sacrificio de su hermana. Mientras ella cuidaba de la casa, él se dedicaba a sus estudios, sin preocuparse por el trabajo que Laura realizaba para mantener el hogar en orden. Aunque ella deseaba profundamente seguir estudiando,
sus padres insistían en que su deber era ayudar a su madre y apoyar a Luis en todo lo que necesitara. El sacrificio de Laura era invisible para todos, excepto para ella. Sus noches de estudio clandestino continuaban, pero cada vez era más difícil encontrar tiempo entre las responsabilidades del hogar y el cuidado de sus hermanos. Había días en los que la desesperación se apoderaba de ella. ¿Sería posible algún día seguir sus propios sueños? Cada vez que se acercaba a su padre para hablar sobre la posibilidad de continuar estudiando, él la miraba con desdén. «¿Para qué quieres estudiar más?», le decía. «Lo que necesitamos es que te prepares para casarte. Los estudios son una pérdida de tiempo para una mujer. Tienes que aprender a ser una buena esposa, como tu madre». Estas palabras, dichas con la misma frialdad de siempre, la hacían sentir pequeña, como si sus deseos no tuvieran importancia. Pero Laura sabía, en el fondo, que su vida tenía que ser algo más que eso. A medida que los años pasaban, Laura se convirtió en una joven callada y reservada. Aunque cumplía con sus deberes, la pasión por la medicina seguía viva en su interior. Cada vez que podía, escapaba a la biblioteca del pueblo, donde los libros de biología y anatomía la transportaban a un mundo que parecía tan lejano como inalcanzable. Pero esos momentos de estudio secreto no eran suficientes para aplacar la sensación de injusticia que crecía dentro de ella. Una tarde, después de un largo día de trabajo en la casa, Laura se acercó a su madre. «Mamá, ¿por qué no puedo seguir estudiando? ¿Por qué solo Luis tiene esa oportunidad?». Su madre, siempre resignada, la miró con ojos tristes. «Así son las cosas, hija. Tu hermano es el futuro de esta familia. Tú debes entender que tu lugar está aquí, cuidando de la casa y de los tuyos». Laura sintió un nudo en la garganta. Sabía que discutir no cambiaría nada. Su padre tenía la última palabra en todo, y su madre solo repetía lo que él decía. Pero, a pesar de todo, no podía dejar de pensar en lo injusto que era. Su hermano tenía todo el apoyo necesario para seguir adelante, mientras que ella solo recibía órdenes y tareas. El sacrificio constante y silencioso de Laura era algo que nadie valoraba, y eso la consumía poco a poco. A medida que pasaban los años, la situación se volvió aún más insoportable. Laura continuaba postergando sus sueños, siempre en función de las necesidades de su familia, mientras su hermano prosperaba. La frustración y el resentimiento se acumulaban en su interior, y cada vez más, la joven sentía que su vida no le pertenecía. Pero aunque su familia no lo reconociera, Laura estaba decidida a que, algún día, encontraría una forma de liberarse. A pesar de las limitaciones que enfrentaba diariamente, Laura se negó a dejar que su pasión por la medicina muriera. Cada pequeño logro académico la acercaba un paso más hacia su sueño, aunque fuera de forma simbólica. Un día, mientras limpiaba la cocina, escuchó en la radio local sobre un programa de becas para jóvenes con talento académico que no podían permitirse una educación superior. Aquello encendió una chispa de esperanza en su corazón. Si lograba presentar una solicitud, podría escapar de la vida que su familia había planificado para ella. Durante semanas, trabajó en secreto, preparando los documentos necesarios para aplicar a la beca. Sabía que si su familia se enteraba, lo más probable era que la obligaran a abandonar la idea. En las noches, después de terminar sus tareas, estudiaba los materiales del examen de admisión. Cada página que leía la hacía sentir más cerca de su objetivo, aunque todavía parecía inalcanzable. Finalmente, llegó el día del examen. Laura se despidió de su familia con la excusa de ir al mercado, pero en lugar de eso, se dirigió a la ciudad para presentarse a la prueba. Estaba nerviosa, pero también emocionada. Sabía que este podría ser su único boleto hacia una vida diferente. El examen fue difícil, pero Laura se sintió confiada al salir del aula. Había dado lo mejor de sí misma, y ahora solo quedaba esperar. El día en que recibió la carta de aceptación fue uno de los más felices de su vida. Había sido seleccionada para recibir la beca y estudiar en una universidad de medicina en la ciudad. Laura se sentía como si estuviera viviendo un sueño, pero sabía que la verdadera prueba sería enfrentar a su familia. Cuando le contó a sus padres sobre la beca,
La reacción no fue la que esperaba. ¿Estás loca?, exclamó su padre con el rostro lleno de furia. No vamos a permitir que te vayas a la ciudad para perder el tiempo. Tu lugar está aquí, en casa, con tu familia. No tienes derecho a decidir sobre tu futuro. Las palabras de su padre la golpearon como un balde de agua fría. Después de tanto esfuerzo, todo se derrumbaba frente a ella. Pero esta vez, Laura no estaba dispuesta a rendirse. Con el corazón acelerado, reunió el valor para responder: «Papá, esta es mi vida. He trabajado muy duro para esta oportunidad y no voy a dejar que se me escape». Su padre, sorprendido por la firmeza en la voz de Laura, la miró con incredulidad. Nunca antes la había visto tan decidida. Sin embargo, a pesar de su valentía, sabía que no podría ganar aquella batalla. Sus padres eran demasiado poderosos en su pequeño mundo, y aunque quería irse, no podía hacerlo sin causar un gran conflicto. Con lágrimas en los ojos, Laura tomó una decisión dolorosa. Postergaría su partida. No podía dejar a su familia en ese momento, pero se prometió a sí misma que, de una forma u otra, encontraría la manera de salir de ese círculo vicioso. Lo que no sabía era que ese sacrificio solo sería el primero de muchos en su camino hacia la libertad. El sacrificio de Laura no terminó con su decisión de postergar sus estudios. A medida que los años pasaban, sus padres comenzaron a presionarla para que cumpliera con otro de los deberes que consideraban fundamentales para una mujer: casarse. Habían comenzado a recibir propuestas de matrimonio de varias familias del pueblo, y Laura sabía que, eventualmente, no podría escapar de esa expectativa. Cuando Laura cumplió 22 años, la presión se volvió insostenible. Sus padres le presentaron a Daniel, un hombre de 35 años que había heredado una pequeña farmacia en el pueblo. Daniel era considerado un buen partido por sus padres, estable, trabajador y con un negocio propio. Sin embargo, Laura lo encontraba distante y autoritario. Desde el primer momento, sintió que Daniel no la veía como una persona con sueños y aspiraciones, sino como alguien que encajaría perfectamente en el molde de esposa servicial que él deseaba. A pesar de sus dudas, Laura se sintió acorralada. No veía una salida clara y sabía que rechazar la propuesta solo provocaría más conflictos en su hogar. Así que, en contra de sus deseos más profundos, aceptó casarse con Daniel. El matrimonio fue sencillo y sin mucha celebración, reflejando la falta de entusiasmo de Laura por esta nueva etapa de su vida. Al principio, Laura intentó encontrar algún tipo de consuelo en su nuevo rol. Tal vez, pensaba, con el tiempo podría aprender a vivir en paz con Daniel. Sin embargo, pronto quedó claro que ese matrimonio solo traería más frustración. Daniel era controlador, celoso y no mostraba ningún interés en los sueños de Laura. Cada vez que ella mencionaba su deseo de estudiar medicina, él se burlaba. «¿Para qué quieres estudiar?», le preguntaba, con un tono despectivo. «Tu lugar es aquí, en casa, cuidando de mí y de nuestra futura familia. Olvídate de esas ideas tontas». Con cada día que pasaba, Laura se sentía más atrapada. Había pasado de vivir bajo la autoridad de su padre a estar bajo el control de un marido que no la respetaba ni valoraba sus talentos. Daniel le imponía reglas estrictas. No podía salir sin su permiso, y cualquier intento de seguir leyendo sobre medicina era recibido con críticas. «Eso es una pérdida de tiempo», le repetía constantemente. Laura se veía obligada a esconder sus libros de anatomía, leyéndolos en secreto cuando Daniel no estaba en casa. La relación con Daniel no solo era opresiva emocionalmente, sino que también carecía de afecto. Laura se daba cuenta de que él no la veía como su igual, sino como alguien cuya única función era servirle. A menudo se preguntaba cómo había llegado a esa situación, cómo había permitido que su vida se alejara tanto de lo que alguna vez había soñado. Pero aunque su espíritu estaba herido, Laura no estaba dispuesta a renunciar por completo a sus sueños. Las cosas empeoraron cuando Daniel empezó a invitar a sus amigos y conocidos de la farmacia a cenar en su casa. Laura, como siempre, se encargaba de preparar la comida y asegurarse de que todo estuviera perfecto. Aunque no le gustaba interactuar con los amigos de Daniel, a veces aprovechaba la oportunidad para hablar con alguno de ellos sobre su interés en la medicina.
pero Daniel no tardó en notar esto, y lo que sucedió una noche en particular marcaría un punto de quiebre para Laura. Una tarde que parecía como cualquier otra, Daniel había invitado a algunos colegas y amigos a cenar en su casa. Para Laura, estas reuniones eran rutinarias, y aunque no disfrutaba especialmente de ellas, sabía que era parte de su deber como esposa preparar la comida, recibir a los invitados y ser la anfitriona que su esposo esperaba que fuera. A menudo, estos encuentros se centraban en temas de negocios o chismes del pueblo, y Laura, relegada al papel de esposa de, permanecía en silencio, cumpliendo con su rol mientras escuchaba de lejos las conversaciones. Sin embargo, esa noche sería diferente. Los invitados, en su mayoría farmacéuticos y empleados del negocio de Daniel, se mostraban curiosos sobre Laura. Uno de ellos, un hombre joven y amable, se dirigió a ella con una sonrisa cálida mientras el grupo disfrutaba de la cena. «Laura, ¿y tú? ¿Qué te gusta hacer? Daniel no nos ha contado mucho sobre ti». Laura, sorprendida por la pregunta y no acostumbrada a que los invitados mostraran interés en ella, sonrió tímidamente antes de responder. Aprovechando la oportunidad, decidió compartir algo que siempre había mantenido oculto en esas reuniones: su pasión por la medicina. «Bueno, siempre he querido estudiar medicina», comenzó a decir con una mezcla de emoción y nerviosismo. «Desde pequeña me ha fascinado la idea de ser doctora. Me encantaría algún día». Antes de que pudiera terminar la frase, fue interrumpida bruscamente por la risa de Daniel, que resonó en la habitación, atrayendo la atención de todos los presentes. «¿Medicina? ¿Laura?», exclamó entre risas, con un tono claramente despectivo. «No, no te confundas. Laura no tiene tiempo para esas tonterías. Ella es solo la empleada doméstica de la casa. Se encarga de cocinar y limpiar, y lo hace muy bien, ¿verdad, cariño?», añadió con una sonrisa sarcástica mientras dirigía su mirada a Laura. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los invitados, que no sabían cómo reaccionar, rieron nerviosamente, tratando de suavizar la incomodidad de la situación, pero las palabras de Daniel habían caído como una bomba. Laura sintió una oleada de vergüenza y humillación recorriendo su cuerpo. Su cara ardía, no solo por el comentario cruel de su marido, sino porque aquello que más amaba, aquello que había soñado durante tantos años, acababa de ser ridiculizado frente a un grupo de extraños. Intentó mantener la compostura, pero su voz temblaba cuando dijo: Solo estaba diciendo que siempre he querido estudiar». Sin embargo, Daniel la cortó una vez más, esta vez sin la más mínima consideración. «Oh, por favor, Laura, deja de soñar. Tu lugar está aquí, en casa, y eso es lo único que tienes que hacer bien», dijo con frialdad, sin siquiera mirarla a los ojos. Laura, herida y humillada, no dijo más. Se levantó de la mesa excusándose para ir a la cocina, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con salir. No podía creer lo que acababa de suceder. Se sentía completamente desarmada. ¿Cómo podía su propio esposo, la persona que se suponía debía apoyarla, reducirla a nada más que una sirvienta frente a los demás? Su vida entera, sus sueños, sus esfuerzos, acababan de ser pisoteados con una facilidad devastadora. Desde la cocina, escuchaba las risas forzadas de los invitados, tratando de reanudar la conversación como si nada hubiera pasado. Cada palabra que llegaba a sus oídos era un recordatorio de su impotencia, de su rol relegado y de la distancia insalvable entre sus sueños y su realidad. Esa noche, mientras servía los platos y recogía los restos de la cena, algo dentro de ella cambió. Sintió que algo en su interior se rompía y por primera vez supo que no podía seguir viviendo de esa manera. No podía continuar siendo invisible, no podía permitir que otra persona decidiera su valor. Cuando la cena terminó y los invitados se fueron, Daniel se acercó a ella sin siquiera mencionar lo ocurrido. En su mente, el comentario no había sido más que una broma, algo trivial que ya debía haber olvidado. «La cena estuvo buena», dijo mientras se quitaba la corbata. Pero para Laura, ese comentario fue la última gota que colmó el vaso. Esa noche no pudo dormir. Las palabras de su esposo resonaban en su mente una y otra vez.
A la mañana siguiente, mientras Daniel se preparaba para ir a trabajar, Laura lo miró fijamente, como si lo viera por primera vez bajo una nueva luz. Él, ajeno a lo que pasaba por su mente, la despidió con un simple «hasta luego». Cuando la puerta se cerró tras él, Laura supo que no había vuelta atrás. Lo que había sucedido la noche anterior no era solo una humillación. Era un recordatorio de que, en ese matrimonio, sus sueños no importaban, sus aspiraciones no tenían cabida. Aquella humillación pública fue el punto de quiebre para Laura. Las semanas siguientes a ese incidente fueron una espiral de reflexión y dolor. Por un lado, intentaba seguir con su rutina habitual, cocinando, limpiando y cumpliendo con los deberes que Daniel esperaba de ella, pero algo dentro de ella había cambiado. Ya no podía ver su vida de la misma manera. Cada vez que miraba a su esposo, sentía una mezcla de tristeza y rabia, y cada vez que se enfrentaba a su propio reflejo en el espejo, veía una mujer que ya no reconocía. Hasta ese momento, Laura había soportado muchas cosas en silencio. Había vivido bajo el control de su padre, había sacrificado sus sueños por su familia, y luego había entrado en un matrimonio que no le ofrecía más que opresión. Había mantenido la esperanza de que, de alguna manera, las cosas mejorarían, que algún día tendría la oportunidad de vivir la vida que siempre había querido. Pero ahora, todo eso parecía una fantasía lejana. Después de la humillación de Daniel, comprendió que su única oportunidad de ser feliz era tomar el control de su vida, y eso significaba abandonar todo lo que conocía. Pero no sería fácil. Daniel era controlador, y Laura sabía que no aceptaría fácilmente que ella quisiera dejarlo. Además, no tenía ningún ahorro propio ni un plan concreto sobre qué hacer si se iba. La incertidumbre la paralizaba. ¿A dónde iría? ¿Cómo sobreviviría sola? Aún así, la decisión estaba tomada. Tenía que marcharse, aunque no supiera exactamente cómo. Ya no se trataba solo de escapar de Daniel, sino de rescatarse a sí misma de la vida que se había visto obligada a llevar. Un día, mientras Daniel estaba en la farmacia, Laura comenzó a hacer pequeños planes. Sabía que necesitaría dinero, así que empezó a ahorrar en secreto. Cada vez que hacía alguna compra para la casa, guardaba pequeñas sumas de dinero, apenas unas monedas, pero que con el tiempo se irían acumulando. También empezó a buscar trabajo en secreto. Sabía que sus opciones eran limitadas, pero no se dejó desanimar. Fue durante uno de esos días que encontró un cartel en el mercado local que cambió su destino. El anuncio ofrecía empleo como asistente en una clínica en la ciudad, y aunque el salario no era alto, sería suficiente para empezar de nuevo. Laura arrancó el cartel y lo guardó en su bolsillo, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una chispa de esperanza. Si lograba conseguir ese trabajo, tendría un lugar donde ir, y poco a poco podría empezar a construir la vida que siempre había soñado. Con el tiempo, Laura reunió suficiente valor para actuar. Esperó a que Daniel tuviera uno de sus largos días en la farmacia, sabiendo que no volvería hasta tarde en la noche. Esa tarde, Laura dejó una carta sobre la mesa de la cocina. En la carta explicó que se marchaba. No se excusaba ni pedía perdón. Simplemente decía que no podía seguir viviendo en una relación donde no se la respetaba ni se la valoraba. Era su despedida definitiva. Con una pequeña maleta y el poco dinero que había logrado ahorrar, Laura se marchó de la casa que había compartido con Daniel. Mientras caminaba por las calles del pueblo en dirección a la estación de autobuses, sintió una mezcla de miedo y alivio. Sabía que el camino que tenía por delante sería duro, pero al menos por primera vez en su vida, el camino era suyo. Cuando el autobús arrancó y dejó atrás las luces del pueblo, Laura no miró atrás. Sabía que no había nada para ella en ese lugar. Ahora, la ciudad la esperaba, y aunque no sabía lo que el futuro le deparaba, estaba lista para enfrentarlo. Se había liberado de una jaula invisible que la había mantenido prisionera durante años, y ahora, por fin, tenía la oportunidad de volar. El viaje hacia la ciudad fue más simbólico que largo. Sentada en el autobús, observando el paisaje que pasaba rápidamente a su lado,
Laura se sentía invadida por una extraña mezcla de emociones. Había dejado atrás todo lo que había conocido, su familia, su hogar y a Daniel. Pero junto con ese miedo a lo desconocido, también había una sensación abrumadora de libertad. Por primera vez en su vida, era dueña de su destino. Sin embargo, sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil. Al llegar a la ciudad, Laura fue recibida por el bullicio incesante de las calles, los automóviles y las multitudes. Era un mundo completamente distinto al que estaba acostumbrada. Mientras caminaba por las aceras llenas de gente, arrastrando su pequeña maleta, no podía evitar sentir una punzada de miedo. Todo le parecía desconocido, desde los edificios altos hasta las caras apuradas de los transeúntes. Sin embargo, ese miedo también venía acompañado de emoción. Aquí, en la ciudad, nadie sabía quién era. Nadie la conocía como la hija sumisa ni como la esposa humillada. Aquí era simplemente Laura, una mujer con sueños, aspiraciones y el deseo inquebrantable de empezar de nuevo. La primera noche fue difícil. Sin mucho dinero y sin amigos en la ciudad, Laura alquiló una pequeña habitación en un albergue barato. El cuarto era diminuto, apenas lo suficientemente grande para su maleta y una cama, pero era su primer espacio propio, y eso ya era algo. Mientras se acostaba esa noche, envuelta en las sábanas delgadas del albergue, se permitió un momento de reflexión. Las decisiones que había tomado no habían sido fáciles, y sabía que los días siguientes serían desafiantes. Pero por primera vez en años, no sentía el peso del control de otra persona sobre su vida. A la mañana siguiente, Laura despertó temprano, decidida a buscar trabajo. Sabía que la clínica donde había visto el anuncio necesitaba una asistente y estaba decidida a conseguir ese puesto. Se puso su mejor ropa, que aunque sencilla, estaba impecablemente cuidada. Caminó por las calles de la ciudad hasta llegar a la clínica, un modesto pero limpio edificio en una esquina concurrida. Nerviosa, respiró profundamente antes de entrar. La clínica estaba llena de pacientes esperando en la sala de recepción y detrás del mostrador, una mujer de mediana edad atendía el teléfono y organizaba papeles. Laura se acercó tímidamente esperando ser notada. Cuando la mujer levantó la vista, Laura sonrió nerviosamente y explicó que estaba allí por el anuncio de trabajo. La recepcionista, que parecía estar acostumbrada a la vida caótica de la clínica, la observó brevemente antes de llamarla a la oficina del médico a cargo. El doctor García, un hombre de unos 50 años con una calidez evidente en su rostro, la recibió en su oficina. Laura, sentada en una silla frente a su escritorio, sintió que su corazón latía más rápido de lo normal. Sin embargo, se esforzó por mantenerse calmada. García la miró por un momento y luego comenzó la entrevista de manera directa. «¿Por qué estás interesada en este puesto?», preguntó con voz tranquila pero inquisitiva. Laura, tomando aire para no mostrar su nerviosismo, respondió sinceramente. «Siempre he querido trabajar en el campo de la medicina. No tengo formación profesional, pero estoy dispuesta a aprender. He leído todo lo que he podido sobre primeros auxilios, anatomía y todo lo relacionado con el cuidado de los pacientes. Sé que puedo ser de ayuda y estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para contribuir». El médico la miró en silencio por un momento, evaluando no solo sus palabras, sino la determinación en sus ojos. Después de una pausa, asintió lentamente. «Lo que necesitamos aquí es a alguien que esté dispuesto a trabajar duro. Este no es un trabajo fácil, pero si estás dispuesta a aprender y a esforzarte, puedo darte una oportunidad». Las palabras del doctor hicieron que el corazón de Laura se llenara de alivio y emoción. No era un sí rotundo, pero era lo suficientemente cerca para sentir que su vida podía estar a punto de cambiar. Aceptó de inmediato y al día siguiente comenzó a trabajar en la clínica. El trabajo en la clínica no era glamoroso. Laura pasaba la mayor parte del tiempo organizando expedientes, limpiando equipos médicos y asegurándose de que todo estuviera en orden para el flujo constante de pacientes. Pero, aunque sus tareas fueran simples, estar rodeada del mundo de la medicina la llenaba de una felicidad que no había experimentado en mucho tiempo. Cada pequeño momento, como asistir al doctor durante una consulta o ayudar a un paciente,
la hacía sentir más cerca de su sueño. Con el tiempo, Laura comenzó a aprender más sobre el funcionamiento de la clínica. Observaba con atención cómo el doctor García y su equipo trataban a los pacientes, tomando notas mentales sobre los procedimientos. En sus días libres, visitaba la biblioteca de la ciudad y leía más sobre medicina, sumergiéndose en los libros que tanto la apasionaban. Aunque aún estaba lejos de convertirse en doctora, sentía que finalmente estaba en el camino correcto. A medida que pasaban los meses, Laura también empezó a hacer amigos en la clínica. La recepcionista, cuyo nombre era Ana, se convirtió en su primera amiga en la ciudad. Ana, con su carácter jovial y su risa contagiosa, era todo lo contrario a la gente que Laura había conocido en el pasado. Era independiente, segura de sí misma y siempre dispuesta a ayudar a los demás. Gracias a ella, Laura comenzó a conocer más sobre la vida en la ciudad, desde los mejores lugares para comer hasta cómo moverse por las complicadas rutas de transporte. Aunque la vida en la ciudad no era fácil, Laura empezó a sentir que finalmente había encontrado un lugar donde encajaba. Trabajaba duro, pero lo hacía con una sensación de propósito. Cada día, al volver a su pequeño apartamento alquilado, sentía que estaba un paso más cerca de convertirse en la persona que siempre había querido ser. La libertad que tanto había anhelado ya no parecía un sueño imposible, sino una realidad que construía con cada pequeña decisión. Sin embargo, la vida en la ciudad también presentaba sus desafíos. Con un salario modesto, Laura tenía que administrar sus gastos con mucho cuidado. Al principio, vivía de manera muy austera, comiendo lo mínimo y evitando cualquier gasto innecesario. Ahorraba cada centavo que podía, sabiendo que eventualmente necesitaría invertir en su educación si quería avanzar en su carrera. A pesar de las dificultades, Laura nunca perdió la esperanza. Poco a poco, su vida empezó a tomar forma. Trabajaba incansablemente, aprendía tanto como podía, y aunque el camino era largo, Laura estaba decidida a seguir adelante. Había dejado atrás una vida de opresión y control, y ahora, por fin, estaba construyendo su propia historia. La ciudad le había dado la oportunidad de empezar de nuevo, y Laura no tenía la intención de desaprovecharla. Después de varios meses trabajando en la clínica, la vida de Laura había adquirido una rutina estable. Aunque sus días eran largos y agotadores, cada pequeña victoria, cada nuevo aprendizaje, la acercaba más a su sueño de trabajar en el campo de la medicina. Sentía una satisfacción interna que hacía mucho tiempo no experimentaba, pero también empezaba a sentir una soledad creciente. Las largas horas en la clínica y la vida en la ciudad la mantenían ocupada, pero a menudo se encontraba regresando a su pequeño apartamento vacío, anhelando una compañía más profunda que la que ofrecían sus libros o las breves conversaciones en la clínica. Fue en este contexto cuando conoció a Javier. Javier era un joven médico que había sido transferido a la clínica para cubrir la ausencia temporal de uno de los doctores principales. Desde el primer día, su carácter accesible y su sonrisa fácil hicieron que Laura lo notara. No era arrogante como muchos de los médicos con los que había tratado en el pasado. Por el contrario, parecía genuinamente interesado en las personas, no solo como pacientes, sino como seres humanos. Desde el principio, Javier fue amable con Laura, y a medida que trabajaban juntos, una amistad comenzó a florecer entre ellos. Las conversaciones con Javier eran refrescantes. Aunque él era un médico con formación y experiencia, nunca la hacía sentir inferior. Al contrario, alentaba su curiosidad y le ofrecía explicaciones detalladas sobre los procedimientos y tratamientos que realizaba. Para Laura, estas interacciones eran un sueño hecho realidad. No solo estaba aprendiendo de alguien con conocimientos profundos, sino que también sentía una conexión personal que no había experimentado en mucho tiempo. Con el tiempo, Javier comenzó a quedarse un poco más después de su turno para hablar con Laura. Al principio, las conversaciones giraban en torno al trabajo, pero pronto empezaron a compartir detalles de sus vidas personales. Javier, quien había crecido en una familia humilde en otra ciudad, entendía las dificultades que Laura había enfrentado para seguir su pasión por la medicina. Compartía con ella historias de sus propios sacrificios y desafíos, y Laura sentía que,
Por primera vez en mucho tiempo, alguien realmente la comprendía. A medida que pasaban las semanas, la relación entre Laura y Javier se volvió más cercana. Sin embargo, Laura no estaba segura de cómo interpretar sus sentimientos. Por un lado, sentía una profunda admiración por Javier, tanto por su habilidad médica como por su carácter generoso. Pero por otro lado, también estaba asustada. Había salido de una relación abusiva y humillante, y la idea de abrirse nuevamente a alguien la llenaba de dudas. ¿Y si volvía a ser herida? ¿Y si, una vez más, su vida quedaba bajo el control de otra persona? Fue durante una tarde particularmente tranquila en la clínica cuando Javier dio el primer paso. Habían terminado de atender a los últimos pacientes del día, y mientras organizaban los suministros médicos, Javier se volvió hacia ella con una sonrisa. «Laura», dijo con un tono más serio de lo habitual, «he estado pensando mucho en ti últimamente». Laura, sorprendida, dejó de lo que estaba haciendo y lo miró directamente a los ojos. «¿En mí?», preguntó sin saber qué esperar. Javier asintió, visiblemente nervioso, pero decidido a continuar. «Sé que ambos hemos pasado por nuestras propias luchas y no quiero apresurar nada, pero siento algo por ti. No solo respeto lo que haces aquí, sino que admiro tu fortaleza. Eres diferente a cualquier persona que haya conocido y, bueno, solo quería que lo supieras». Las palabras de Javier resonaron profundamente en Laura. Nadie le había hablado de esa manera antes, y ciertamente nadie había mostrado tanto respeto por ella. Sin embargo, su primer instinto fue protegerse. «Javier, no sé qué decir», respondió, sintiendo el calor subir por su rostro. «He pasado por mucho, y no estoy segura de estar lista para esto. No quiero volver a sufrir». Javier la miró con comprensión. «No te estoy pidiendo una respuesta ahora mismo, Laura. Solo quiero que sepas que no estoy aquí para controlarte o imponerte nada. Te respeto demasiado para eso. Pero si alguna vez decides que estás lista para algo más, yo estaré aquí». El silencio que siguió fue lleno de emoción contenida. Laura sintió una mezcla de miedo y esperanza. Por un lado, estaba asustada de volver a entregarse a alguien, pero por otro lado, no podía ignorar los sentimientos que comenzaban a florecer dentro de ella. Javier era todo lo que Daniel no había sido, respetuoso, amable y comprensivo. Y por primera vez en mucho tiempo, Laura sintió que podía confiar en alguien sin temor a perderse en el proceso. Con el tiempo, Laura comenzó a abrirse más a la posibilidad de una relación con Javier. Empezaron a salir fuera de la clínica, explorando la ciudad juntos, compartiendo cenas en pequeños restaurantes y caminando por los parques locales. Con cada día que pasaba, Laura se sentía más cómoda con él, y aunque los recuerdos de su pasado todavía la acechaban, Javier nunca la presionaba. En su lugar, la alentaba a seguir adelante, a perseguir sus sueños y a no dejar que el miedo dictara su vida. A medida que la relación entre Laura y Javier florecía, también lo hacía la confianza de Laura en sí misma. Era como si finalmente comenzara a vivir una vida que siempre había sido suya, pero que había sido sofocada durante años por las expectativas y el control de otros. Sin embargo, mientras ella construía un nuevo futuro con esperanza, sabía que su pasado aún estaba ahí, esperando para ser enfrentado. Y, tarde o temprano, ese enfrentamiento llegaría. Un día, mientras Laura terminaba su turno en la clínica, recibió una llamada inesperada de un número desconocido. Al principio pensó que era alguien preguntando por trabajo o por cuestiones relacionadas con la clínica, pero al contestar, una voz que conocía demasiado bien hizo que su estómago se hundiera. Era Daniel. «Laura», dijo, su tono tranquilo, pero con un deje de autoridad. «Tenemos que hablar». Laura sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Hacía más de un año que había dejado atrás su vida con Daniel, y en todo ese tiempo no había habido ningún contacto. Sabía que la llamada no presagiaba nada bueno. Sin embargo, su tono no era el de alguien herido o preocupado, sino el de alguien molesto por haber perdido algo que creía suyo. «¿Qué es lo que quieres, Daniel?», preguntó Laura, esforzándose por mantener su voz firme. «Necesito verte»,
respondió él con un aire de mando que le recordaba demasiado a sus días juntos. «No puedes simplemente desaparecer así y pretender que nunca existí. Tenemos cosas que resolver». Laura sintió cómo la ira burbujeaba en su interior. Durante años, Daniel la había menospreciado, ignorado y humillado. Y ahora, después de tanto tiempo, pretendía reabrir viejas heridas para su propio beneficio. Sabía que no había dejado nada sin resolver. Había sido clara en su carta de despedida y había hecho todo lo posible para cortar los lazos con él. «No tengo nada que hablar contigo, Daniel», dijo Laura, su voz más decidida esta vez. «Me fui porque no había nada más que decir. Ya no soy parte de tu vida y tú no eres parte de la mía». Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio cargado de tensión. Finalmente, Daniel habló, pero esta vez con un tono mucho más frío y amenazante. «No puedes dejarlo así, Laura. Si no vienes a hablar conmigo, iré a buscarte. No pienses que puedes seguir con tu vida sin enfrentarme». Laura colgó el teléfono, temblando, con el corazón acelerado. Sabía que Daniel no era el tipo de hombre que aceptaba un no por respuesta. Durante años, había controlado cada aspecto de su vida, y ahora que ella había escapado de su control, él no podía soportarlo. Pero Laura no era la misma mujer que había sido entonces. Ahora era más fuerte, más segura de sí misma, y no estaba dispuesta a dejar que Daniel volviera a dominar su vida. Esa noche, cuando Javier la recogió después del trabajo, notó de inmediato que algo no estaba bien. «¿Qué sucede?», preguntó con suavidad mientras conducía hacia el restaurante donde habían planeado cenar. Laura vaciló por un momento, pero luego decidió ser honesta. Sabía que si quería dejar atrás su pasado, debía enfrentar estos miedos y no esconderlos. Le contó a Javier sobre la llamada de Daniel, sobre la amenaza implícita en su voz y sobre el miedo que había sentido al escucharlo después de tanto tiempo. Javier escuchó atentamente, sin interrumpirla, pero cuando Laura terminó de hablar, su expresión se endureció. «No tienes que enfrentarlo sola», dijo con firmeza. «No voy a dejar que ese hombre te vuelva a intimidar». Laura, que había pasado tanto tiempo enfrentando sus problemas por su cuenta, se sintió abrumada por el apoyo incondicional de Javier. «Gracias», susurró, «pero tengo que resolver esto. No quiero que Daniel vuelva a tener poder sobre mí, y esta vez no pienso huir». Juntos decidieron que Laura se enfrentaría a Daniel, pero en sus propios términos. No se trataría de una conversación en privado, en un lugar donde él pudiera intimidarla. Laura propuso encontrarse con él en un lugar público, donde ella tuviera el control de la situación. Quería dejar en claro, de una vez por todas, que su vida había cambiado y que no volvería a permitir que él la dominara. Al día siguiente, Laura llamó a Daniel y le dijo que lo vería en una cafetería del centro de la ciudad. La voz de Daniel en el teléfono sonaba complacida, como si creyera que Laura finalmente había cedido a sus demandas. Sin embargo, Laura no se dejaba engañar. Sabía que lo que estaba por venir no sería fácil, pero estaba lista para enfrentarlo. La cafetería estaba concurrida cuando llegó el día del encuentro. Laura llegó temprano y eligió una mesa junto a una ventana, desde donde podía ver a la gente pasar. Su corazón latía rápidamente, pero no por miedo, sino por la anticipación de lo que estaba a punto de hacer. Sabía que estaba dando un paso crucial hacia su liberación definitiva. Cuando Daniel llegó, su presencia llenó el lugar con una arrogancia que Laura reconocía demasiado bien. Se sentó frente a ella sin siquiera saludar, observándola con una mirada que parecía medir cada uno de sus movimientos. Sin embargo, lo que no había previsto era el cambio en Laura. Ya no era la mujer sumisa y temerosa que había dejado atrás. Esta vez, Laura lo miró directamente a los ojos, sin vacilar. «¿Qué es lo que quieres, Daniel?», repitió, pero esta vez su tono era firme, sin rastros de duda. Daniel intentó manipular la conversación como siempre lo hacía. Comenzó a hablar de resolver las cosas, de cómo deberían haber seguido juntos y de cómo Laura le debía una explicación. Pero Laura no cayó en su juego. Cada vez que él intentaba retomar el control, ella lo detenía con una respuesta clara y directa. «No te debo nada», le dijo en un momento. «Lo que hice fue por mí,
por mi bienestar, y no necesito tu permiso ni tu aprobación para seguir adelante con mi vida. Daniel, al darse cuenta de que ya no tenía el control sobre ella, comenzó a perder la calma. «No puedes simplemente desaparecer de mi vida», dijo en un tono más elevado, atrayendo algunas miradas de los otros clientes. «Tú me perteneces, fuiste mi esposa, y eso no se olvida así de fácil». Las palabras de Daniel fueron como un eco de todo lo que ella había dejado atrás, pero en lugar de debilitarlas, solo reforzaron la convicción de Laura. «Ya no soy tu esposa, Daniel. Ya no soy la persona que controlabas. Me fui porque me humillaste, porque me trataste como si no valiera nada, y ahora soy libre. Así que este será el final de nuestra conversación. Mi vida ya no te concierne, y si alguna vez intentas acercarte de nuevo, tomaré medidas legales». Daniel la miró, desconcertado. No era la reacción que esperaba. La mujer frente a él ya no era la misma que había dejado detrás. Laura se levantó lentamente de la mesa, dejando claro que la conversación había terminado. Sin decir una palabra más, Daniel se quedó sentado mientras Laura salía de la cafetería. La había perdido, y esta vez no había nada que él pudiera hacer para recuperarla. Al salir del local, Laura sintió una mezcla de alivio y fortaleza. Había enfrentado su pasado, había mirado directamente a la fuente de su sufrimiento y lo había dejado atrás. Ese capítulo de su vida finalmente estaba cerrado. Esa noche, cuando se reunió con Javier, sintió que por primera vez en su vida, el peso de años de opresión, humillación y control había desaparecido. Estaba lista para seguir adelante, libre de su pasado y con la esperanza de un futuro más brillante. Después del encuentro con Daniel, la vida de Laura cambió profundamente. No solo había enfrentado a su pasado, sino que había reafirmado su identidad, su fortaleza y su derecho a una vida mejor. A partir de ese momento, todo comenzó a alinearse de una manera que nunca habría imaginado en sus años más oscuros. En la clínica, su trabajo continuó creciendo, pero no solo en términos de tareas o responsabilidades. Su relación con el Dr. García y el equipo se fortaleció, y gracias a las recomendaciones de sus superiores y a su dedicación, Laura fue invitada a asistir a un programa de formación médica para asistentes. Aunque aún no era la carrera de medicina que siempre había soñado, era un paso importante hacia su meta. La formación le ofrecía la oportunidad de aprender habilidades más avanzadas y, eventualmente, de convertirse en una asistente médica certificada, algo que le permitiría hacer una diferencia significativa en la vida de sus pacientes. Mientras tanto, su relación con Javier se profundizó. Lo que comenzó como una conexión basada en el respeto y la admiración mutua se transformó en algo más profundo, algo más real. Con él, Laura encontró el tipo de amor que nunca había conocido antes. Un amor basado en el respeto, la confianza y la igualdad. No había control ni imposición, solo un apoyo constante para que ambos pudieran crecer como individuos y como pareja. Un día, mientras caminaban juntos por el parque, Javier se detuvo repentinamente, sacó algo de su bolsillo y con una sonrisa nerviosa pero sincera, le entregó una pequeña caja. Dentro había un anillo sencillo pero hermoso. «Laura», dijo tomando su mano, «sé que ambos hemos pasado por muchas cosas y sé que aún tenemos sueños que cumplir, pero quiero seguir este camino contigo. No puedo imaginar mi vida sin ti». Las lágrimas se acumularon en los ojos de Laura. No eran lágrimas de tristeza ni de dolor, sino de pura felicidad. Después de todo lo que había pasado, después de tantos sacrificios, finalmente estaba en un lugar donde podía sentirse segura, amada y, sobre todo, libre. «Sí», respondió con una sonrisa que iluminó su rostro. «Sí, quiero seguir este camino contigo». La boda fue pequeña e íntima, todo lo contrario a lo que había sido su primer matrimonio. Esta vez, Laura estaba rodeada de las personas que realmente le importaban. Sus amigos de la clínica, Javier, y algunos compañeros que habían sido como una familia para ella en la ciudad. No había lujos, pero había amor, y eso era lo único que importaba. Con el tiempo, Laura y Javier comenzaron a construir una vida juntos. Compraron un pequeño apartamento en la ciudad, lleno de luz y alegría,
y juntos planificaron el futuro. Laura continuó su formación médica y comenzó a tomar más responsabilidades en la clínica, mientras Javier la alentaba en cada paso. Su hija, que había sido una de las razones por las que dejó a Daniel, siguió siendo su inspiración para luchar por un mejor mañana. Si esta historia te ha emocionado, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir creando y compartiendo nuevas historias casi a diario. No te pierdas nuestra próxima narrativa llena de sorpresas. Estamos muy agradecidos por tu apoyo y, antes de que te vayas, puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo ahora mismo. Hemos preparado una selección especial de historias cautivadoras que te garantizan momentos de entretenimiento. Hasta la próxima